Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Bienvenidos a un capítulo nuevo del Viaje a la Mente, donde ayer paseábamos juntos sobre el camino de la autorrealización, entendido también como el viaje del héroe, el aquí y la ahora, el acto de presencia. Las grandes pruebas están en lo cotidiano y hoy, en este camino que estamos haciendo acerca de las vibraciones, recordaros esos tres pilares que son la atención, que es la conciencia de mi vibración, el movimiento, la energía y el silencio. En el podcast de ayer hablábamos del amor, felicidad, de la inteligencia y de la presencia. Vamos a hacer un recorrido hoy juntos acerca de esos hábitos que arrastramos del pasado, sin peso, sin autocastigo, simplemente como revisión, porque es en la revisión y en el camino diario donde podemos ir modificando cosas al trascenderlas, entenderlas y trascenderlas. Lo que desarrolla, lo que de verdad nos desarrolla, lo que nos hace crecer, no son los estímulos, sino nuestra respuesta a los estímulos, es decir, cómo decidimos usar la mente ante un acontecimiento, hecho, suceso, emoción, sentimiento, lo que queráis. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a que solo haya respuestas positivas ante estímulos que llamamos positivos. Es decir, que hemos aprendido a tener unas respuestas condicionadas a un estímulo positivo o una respuesta positiva. Me tratan bien, respondo bien. Me tratan mal, respondo mal. Esto es adquirir un hábito que condiciona la respuesta. Es decir, nosotros elegimos ante una cosa positiva una respuesta positiva y ante una cosa, un suceso, un asunto que a mí me parece que me tratan mal o incluso te tratan mal, una mala cara, una mala respuesta, donde sea, pues entonces lo que hacemos es detonar. Es decir, entramos también en ese polo que quiere nuestra energía. Y ni siquiera es la otra persona, porque deberíamos incluso ya trascender esto. Porque al despersonalizar, el yo se desapega de muchas cosas. No lo toma como un ataque. El resultado es que yo me convierto en un eco, en un reflejo mecánico del exterior. No ejercito mi capacidad de libre respuesta. No elijo, soy elegido. Esto es la clave. No elijo, soy elegido. Soy un eco del exterior. Y esto es natural que ocurra, por ejemplo, en los niños pequeños. El niño pequeño no puede hacer otra cosa. Lo malo es que tenemos 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 30 años, un montón de años o pocos años y seguimos funcionando igual y por ello sentimos esa enorme dependencia del medio ambiente, de las circunstancias, porque seguimos funcionando con esa dependencia, que es una memoria adquirida que está grabada en el cuerpo químicamente, bioquímicamente, de una memoria, con esa pasividad de cuando éramos niños y no podíamos responder de otra manera. Esta es una de las cosas que hacen o que retrasan o que impiden el crecimiento personal. La vida tendería a que yo creciera siempre y por lo tanto que también creciera en plenitud y sin embargo vemos que no es así. Hay la necesidad, hay la tendencia, pero algo está impidiendo que yo siga creciendo interiormente. Y es que yo he adquirido el hábito de responder de un modo condicionado a un estímulo. A tal estímulo, tal respuesta. Repito el comienzo de este podcast de hoy. Lo que nos desarrolla, no son los estímulos, sino nuestra respuesta a los estímulos. Cuando me dicen que soy listo, me siento feliz. Cuando me dicen que soy tonto, me siento desgraciado o enojado o lo que sea. Y esto sigue ahora tan vigente como cuando tenía 5 años. Lo que sucede es que ahora no me dicen que soy un tonto, me lo dicen con otras palabras, pero el efecto sigue siendo el mismo. Así que yo he aprendido
no a crear mi propia respuesta, sino a vivir pasivamente la respuesta que se produce de acuerdo con el estímulo. Estoy viviendo literalmente dormido, un autómata. Estoy viviendo como un robot que ha sido programado en virtud de unas respuestas iniciales, y la mayor parte de la vida psicológica en mí está funcionando de esta manera condicionada. Yo respondo según lo aprendido. Por eso es necesario, yo creo tan necesario, desmontar los andamiajes con los que nos hemos construido lo que consideramos nuestra vida, nuestro yo, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras capacidades, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestro futuro. Mis primeros años de vida constituyen como una especie de programación en la computadora interior que determina luego mis respuestas ante cada situación. Esto, en particular, lo explican fantásticamente. Para mí, 3 autores. Hay más, por supuesto que hay más, pero son los que yo manejo de manera más intensa, que son Joe Dispenza, Antonio Blay Foncuberta, Krishnamurti de manera más radical y David Hawkins con su mapa de la consciencia. También podemos meter ahí al autor jesuita Anthony de Melo. Hay más, muchos más, seguro que tenéis más. Estos, en particular, sobre todo, David Hawkins, Antonio Blay y Anthony de Melo, lo expresan de una manera sencillísima, muy clara. Krishnamurti se va a otros lugares, yo diría que más profundos, más radicales. Es radical, para mí es radical. Más intenso. Más intenso porque nos cuestiona todavía con más profundidad. Cuestiona mucho. Nos cuestiona mucho. Nos ayuda a preguntarnos mucho. Me paso la vida repitiendo las mismas respuestas cuando hay los mismos estímulos, y por ello mi vida se convierte en una lucha constante para buscar unos estímulos determinados positivos y huir de los estímulos negativos. Porque este es el único modo que entiendo, que comprendo, para poder vivir más satisfactoriamente. Huir de los que me critican, por ejemplo, buscar a los que me comprenden, me aceptan y me alaban. Así que estoy viviendo en una lucha constante con el exterior, en una estrategia constante para buscar aquello que ha de producir en mí una resonancia positiva y huir de lo que puede producir en mí una resonancia negativa. Lo cual hace que yo esté manipulando constantemente el exterior para este fin, y a la vez que yo sea manipulado por el exterior también por ese fin del otro. Así pues, uno de los impedimentos para que yo siga creciendo es que he ido aprendiendo a funcionar por hábitos adquiridos en virtud de condicionamientos. Hay otro factor básico que impide que yo siga creciendo. Uno es el que he dicho: adquirir hábitos y funcionar en virtud de esos hábitos condicionados. El otro factor es que el exterior me esté imponiendo desde el principio un modelo de comportamiento. El exterior me dice cómo he de ser y cómo no he de ser. Este cómo ser va más allá de lo que en principio parece, porque me dice lo que es correcto que yo piense y lo que es correcto que yo sienta. Es decir, que no solamente es un comportamiento externo, sino que es un modelo interno. Y no solamente me impone este modelo, sino que me juzga y me condena de acuerdo con mi cumplimiento de ese modelo. En la medida que yo no cumplo con el modelo, me critica, me riñe, me desaprueba, me rechaza, me da vergüenza. Y como el niño pequeño necesita el apoyo del exterior, porque se nutre de su ambiente, entonces no tiene opción, necesita de algún modo aceptar el modelo. Esto es vital que lo entendamos, porque esto es lo que se llama el autocastigo. Y lo voy a repetir. El otro factor, repito, es que el exterior me está imponiendo desde el principio un modelo de comportamiento. El exterior me dice cómo he de ser y cómo no he de ser. Y esto es importante porque hay que verlo en varios sentidos. Tanto en el lado supuestamente positivo, el exterior te dice esa conducta no es buena, como cuando estamos en unos hábitos que nos empiezan a molestar y ese entorno nos dice, no, pero si esto es normal, esto es normal. Cuidado, porque estamos en los dos lados.
cómo he de ser y cómo no he de ser. Es decir, el grupo, el polo, te lleva hacia donde él quiere llevarte. Y ni siquiera estamos personalizando, no estamos personalizando. Cada uno elige. Tenemos la capacidad de elegir, aunque raramente elegimos. No, pero si esto está bien, esto es... A ver, todos tenemos estas cosas. Shh, cuidado. Cuidado. Pero tanto en ese lado como en el otro. Este cómo ser va más allá de lo que en principio parece, porque me dice lo que es correcto que yo piense y lo que es correcto que yo sienta. Es decir, que no solamente es un comportamiento externo, sino que es un modelo interno, flotante, que está ahí y que manejamos y que de vez en cuando hablamos de él. Y no solamente me impone este modelo, sino que me juzga y me condena de acuerdo con mi cumplimiento de este modelo. Al polo, cuando te quiere salir, le molesta, no quiere que te salgas. Si el polo tuviese libertad, entrando en libertad y saliendo en libertad, le importaría un carajo que te fueras, literalmente, pero no quiere que te vayas. Y de nuevo, no estoy personalizando, estoy hablando de las energías. Buscará cualquier cosa para mantenerte y retenerte, o retenernos, da igual. En la medida que yo no cumplo con el modelo, me critica, me riñe, me desaprueba, me rechaza, y como el niño pequeño necesita el apoyo del exterior porque se nutre de su ambiente, entonces no tiene opción, necesita de algún modo aceptar el modelo. Entonces, en la medida en que yo asumo el modelo para recibir aceptación y valoración, me impido ser espontáneo. Lo exterior pasa a ser la norma, pasa a ser mi Dios, no la sinceridad. No la libertad interior, no lo profundo, sino lo externo. Lo exterior, repito, de nuevo, pasa a ser la norma, pasa a ser mi Dios, no la sinceridad, no la libertad interior, no lo profundo, sino lo externo. Y en la medida que para mí es más importante ser de acuerdo con un modelo que ser profundamente más y más yo mismo, en esa misma medida me he de prohibir creer. Con lo cual, no quiero decir que el exterior no tenga que darnos modelos. Necesitamos modelos para poder convivir. Si no hubiera modelos comunes, no podríamos entendernos en ningún sentido. El problema es que se valora y se juzga en virtud del modelo y nada más. Aquí en este apartado de los modelos, Krishnamurti no entraría. Esa es la parte que lo hace más potente. Pero, por ejemplo, hay un autor muy interesante que desarrolló un concepto que a mí me gusta muchísimo, que se llama Transurfing. Es un autor medio extraño, soviético, creo que es ruso, que habla mucho de los polos, muchísimo de los polos, los péndulos, cómo son los péndulos, cómo funcionan los péndulos. Aquí he hablado mucho de él. El autor se llama Vadim Zilan, B corta A, D y M, y de apellido Z-E-L-A-N-D. Yo os recomiendo encarecidamente ese autor. Es el que mejor ha tratado, para mí, el uso de las vibraciones, la energía, los polos, el chupe de energía, cómo romper los polos, cómo salir de los polos de una manera sencilla. Transurfing. Vadim Zilan. Este es otro autor que yo recomiendo mucho. Se hace del modelo el culto fundamental, de tal manera que el objeto de la llamada educación suele ser, en la práctica, que cada uno se comporte del modo que es debido, no que la persona viva más y más su autenticidad, su plenitud, que llegue a descubrir lo genuino, la realidad profunda, no. Lo más importante, lo fundamental es que se comporte del modo adecuado, sea el que sea. Y os digo una cosa, hay muchos modos adecuados.
Las comparativas las he puesto aquí muchas veces. Nos vamos de el hombre ser trajeado, la mujer trajeado, el concepto de traje, del trabajo, lo que sé. Pasamos a un hipismo. El hipismo desprecia al hombre trajeado, a la mujer trajeada, pero crea su propia peculiaridad, otro polo, enemistados. Pues mira, si te quieres poner un traje te lo pones, y si quieres ponerte un traje hippie también te lo pones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto no es solamente la educación en las escuelas, esto también ocurre en la familia. En la familia se quiere mucho a los hijos en general, pero en la familia lo que en la práctica interesa, sobre todo cuando los padres están atareados, con muchas preocupaciones, lo que interesa al llegar a casa, lo que se espera es encontrar un lugar armónico, feliz, y no que allí haya alboroto, miedo o que empiecen a surgir discordias y peleas. Por lo tanto, lo que se impone de un modo verbal o no verbal, lo que se está imponiendo es que haya armonía y que haya obediencia y cada cual haga lo que debe hacer. Pero fijaros vosotros, armonía y obediencia está genial porque ha metido dos conceptos que están enfrentados. Un concepto de armónico no tiene un concepto, no incorpora un concepto de obediencia. Una cosa es la educación y otra cosa es la obediencia. Está teniendo prioridad un modo de comportarse y esto, claro está, ahoga la posibilidad de un crecimiento real, profundo, porque la persona, niños, nosotros mismos también, cada vez que tratamos de ser espontáneos metemos la pata y generalmente lo que se gana es una reprimenda o una incomprensión cuando somos niños. Tú estás en lo tuyo cuando eres niño, tu padre en lo tuyo, su madre en lo suyo, pero resulta que ya hay un componente ahí de necesidad, de trabajo, de problemas, yo que sé, los que hayamos conseguido acumular en nuestro paquetito, que tú desconoces como niño. Todos hemos estado ahí niño. Tus padres también fueron niños, por si no te acuerdas. Y los abuelos de tus padres también fueron niños, por si no nos acordamos. Hay que recordarlo. Y sí, y a veces dices, ¿y esta tontería santo de qué viene? ¿Y esta mala cara santo de qué viene? Y es por todo esto que cuando somos niños, al niño no se le propicia, no se le ayuda a que crezca, a que sea más él mismo en todos los aspectos, sino a que sea más bien buen chico, mejor estudiante, más esto, más lo otro, con buena conducta, obediente, siempre en un modo de ser. Se valora más el modo de ser que el ser. ¿Por qué? Porque hay una serie de normas preestablecidas. Estamos preguntándonos, eso es lo importante, estamos preguntándonos qué podemos hacer. Pues si ya eres padre, no eres padre, lo que sea, en tu día a día. Estos dos factores, el modelo impuesto y por lo tanto el culto al modelo y los hábitos adquiridos o conducta condicionada, el culto al modelo y los hábitos adquiridos o conducta condicionada, son los dos factores principales que están impidiendo que uno siga creciendo en inteligencia, en energía, en efectividad, es decir, en atención, en la conciencia de tu vibración, en el movimiento de la energía, que en este caso va súper condicionada, y en el silencio. Por eso, teniendo en nosotros la posibilidad de llegar a una plenitud como seres concretos, estando destinados a poder vivir una plenitud encarnada, generalmente estamos viviendo una frustración encarnada, y ello básicamente por estos dos factores, repito, el modelo impuesto y por lo tanto el culto al modelo, y los hábitos adquiridos o conducta condicionada. Y estos son factores que no se comprenden en uno mismo, que no se ven en uno mismo. Uno puede teorizar, como parece que ahora estamos haciendo, decir sí, efectivamente, esto es así, pero lo importante es ver de qué modo esto está actualmente influyendo en mí, de qué manera mi actual modo de sentirme es producto de los condicionamientos, es producto de unos modelos, es producto de unas ideas que yo estoy aceptando sin darme cuenta de que las estoy aceptando.
Como ignoro, porque no lo miro, lo que está pasando en mí, solamente me doy cuenta de que estoy viviendo esa situación. Entonces trato de conseguir satisfacción con los medios que he ido descubriendo a través de mi perspectiva y experiencia, y que son buscar unas personas determinadas que me sean favorables, buscar unas circunstancias, buscar unas ideas o ideales determinados que parece que producen en mí un estímulo de esperanza, de ilusión, de amor, de satisfacción. Y esto se convierte en una carrera sin fin, porque siempre estoy buscando que algo exterior me dé, bajo la amenaza de que otro exterior me lo quite, y en ningún momento estoy buscando la plenitud allí donde realmente está, que es en mí, en ti. Es decir, que se está viviendo una alienación, una enajenación, un vivir fuera de sí, que por sí mismo impide que yo me encuentre a mí mismo. Y es por ello que se proyecta pensando en una sociedad ideal en la que todos sean buenos, por lo tanto que nadie me haga daño, que todos sean muy generosos, por lo tanto que nadie se ponga en contra de mí. Se proyecta en una serie de modelos ideales que no son nada más que una proyección de incomprensiones e insatisfacciones actuales dentro de cada uno de nosotros. En vez de solucionar el problema allí donde está, tendemos a hacer otras proyecciones e idealizamos, sea a través de sistemas ideológicos, de tipo filosófico, de tipo político, de tipo religioso, de tipo del bienestar, de tipo meditativo, de tipo místico, del tipo que sea, que son todos. Por lo tanto, estamos viviendo con modelos aceptados, modelos que aceptamos pero que a la vez rechazamos, las dos cosas a la vez. Los aceptamos de cara al comportamiento con el exterior, los rechazamos de cara a ser auténticamente nosotros mismos y sentirnos ser con autenticidad. Por lo tanto, son siempre modelos que crean dualidad, ambivalencia. Por otro lado, me he acostumbrado a responder a las situaciones de un modo mecánico, porque no he podido seguir aprendiendo a responder con autenticidad. Me resulta más fácil responder con respuestas aprendidas, buenas o malas, pero aprendidas. Entonces, mientras yo esté funcionando de esta manera, en virtud de ideas aceptadas y en virtud de hábitos mecánicos, es evidente que no podré nunca realizarme a mí mismo, no podré nunca llegar a ser yo mismo. No es adquiriendo más hábitos o hábitos distintos o aprendiendo a cambiar el modelo que yo me realizaré. Esto es lo que se contrapone más radicalmente al descubrimiento de uno mismo en profundidad. El aceptar modelos puede ser hasta cierto punto necesario. De hecho, aquí lo repetimos todo el tiempo. Modelos, técnicas, mecanismos, sistemas meditativos, lo que te dé la gana, ejercicios, psilocibina, meditación, aire, respiración, lo que te dé la gana. Lecturas, personas, tu maestro, lo que te dé la gana. El aceptar puede ser hasta cierto punto necesario o útil de cara al comportamiento exterior, pero el problema es que yo no vivo esos modelos de cara al comportamiento exterior solamente, sino que me los creo y entonces los vivo en relación al vivirme a mí mismo. En una palabra, estoy identificado con los modelos. Yo me confundo con el modelo. Mientras esté funcionando el modelo, yo tengo el paso totalmente cerrado al descubrimiento de mi plenitud interior, de mi autenticidad. Tú solo vas a descubrir a través del modelo, no de la originalidad, no de la creatividad, porque tú has aceptado un modelo que has reconocido y se te ha impuesto y lo has aceptado como tal. El que sea, te está diciendo algo que es un modelo lo que tienes que hacer. Y pensamos que no, porque todos aquí somos unos listos de cojones. No, yo soy verdaderamente auténtico, los cojones. Perdón, Entonces, ¿qué se impone hacer? Lo primero de todo, lo primerísimo y lo último de todo, es que yo aprenda a darme cuenta de lo que está pasando. Porque mientras yo esté funcionando sin darme cuenta de todo esto, haga lo que haga, será un ir a la deriva. Seguir un modelo, seguir un ideal, seguir una ideología, una u otra, una religión, una meditación, lo que te dé la gana, siempre pendiente de algo externo a mí, algo que me alejará de mí, aunque prometa lo que prometa. Lo primero de todo es que yo aprenda a abrir los ojos, que aprenda a descubrir por mí mismo lo que está pasando en mí,
Esto quiere decir que es necesario que se despierte en mí un gran interés por descubrir lo que está pasando. Es decir, la duda que prohíben tantos, la duda. Y sí, la duda. Para ver en cada momento qué está ocurriendo, no para juzgarme. No es un examen de moral de conciencia, sino que es simplemente una observación de cara a un descubrimiento técnico, si queréis. El descubrimiento de unos modos de funcionar, tus pautas, mis pautas. Por lo tanto, es esa actitud de descubrimiento impersonal la que uno ha de aprender. Estar alerta, atento e interesado, atención, en observar lo que está pasando constantemente en mí. ¿Por qué acabo de sentir esto? Salgo a la calle con una conciencia de mi vibración, la llamo. Acabo de reaccionar así. ¿Qué pasa aquí? Para observar lo que está pasando en uno constantemente, pero observar lo que está pasando en uno constantemente no quiere decir que yo tenga que estar pensando en mí, porque cuando pienso en mí lo que hago es añadir más líos a los que ya tengo. Observar no es pensar. Observar es un acto simple por el cual yo dirijo la atención para ver, no para teorizar, no para comparar, no para especular en ningún sentido sobre aquello que veo, no para interpretar nada, sino para ver. Miro para ver y comprender. Esta es la actitud fundamental y que hay que distinguir claramente de lo que es pensar. Es dirigir la atención con ganas de ver y comprender, pero sin querer por ello sacar conclusiones de bien o mal, ni querer referirlo a una teoría u otra. Es ver por el deseo de comprender la cosa en ella misma, observar lo que pasa. Y esto es bastante sencillo, porque en el observar lo que hacemos es un ejercicio de salirnos del yo, de mi yo observando y de los otros yo que observo. Esta actitud de observación, de descubrimiento, no elabora teorías con lo que veo, de acuerdo con los modelos que me han dicho que hay que ser bueno, o que hay que ser así, o que hay que ser de otro modo. Es observar para ver y descubrir lo que pasa, como si se tratara de una avería mecánica de un motor que no requiere de ninguna teoría. No hay teoría ahí, no existe ninguna teoría, hay un silencio, una aceptación de lo que está ocurriendo en todo momento. Esta es la actitud fundamental, desarrollar una actitud de atención, de interés, de descubrimiento, no de pensamiento. La atención, que es la conciencia de mi vibración, repito, porque si no, es cuando yo me convierto a mí mismo en objeto de mí mismo, lo cual impedirá que yo nunca llegue a ser plenamente sujeto. En la medida que yo me pienso a mí, eso podrá dar lugar a muchas obras literarias y a muchas introspecciones y a todo lo que queramos, pero de cara al descubrimiento de uno, esto es fatal, porque va convirtiéndole a uno mismo la idea de uno mismo, las ideas sobre uno mismo, en objeto de uno mismo. Entonces es una especie de narcisismo en el que uno queda encerrado en su propio cascarón mental. Observar es un acto simple y un acto que deja mi mente disponible para vivir en presente lo que está pasando. En cambio, cuando pienso, quedo ya absorbido por el objeto en el que estoy pensando y por lo tanto cerrado de cara al exterior. Yo puedo estar atento, viendo lo que pasa en mí y a la vez abierto a lo que está pasando alrededor de mí. Hay que captar muy claramente esta distinción entre estar atento, interesado y lo que es pensar, especular, razonar, juzgar o comparar. O sea que cuando yo estoy mirando, observando con interés qué pasa, a la vez que estoy viviendo, porque siempre hay que observar viviendo, sobre la marcha, porque si yo paro y empiezo a mirar, no veré nada. Hay que mirar cuando las cosas funcionan,
es cuando las cosas funcionan, que surgen de dentro los miedos, que surge la agresividad, que surgen todas las dinámicas que hay. Yo voy descubriendo qué está pasando, qué dinámica se está siguiendo, qué estrategia estoy siguiendo, cuál es la conciencia de mi vibración. Me daré cuenta de que huyo de una situación, me daré cuenta de que tiendo a agarrarme a unas ideas, a unos recuerdos y a unos aspectos de la situación. O sea, iré descubriendo una serie de factores y si los miro, veré que todo es un tinglado coherente, que todo es un argumento en acción. Pasemos ahora a otro aspecto del trabajo de base que tiene que ver con el aprender a responder. Yo he aprendido a responder de una manera condicionada. Cuando era pequeño, aprendí a llorar ante las cosas desagradables, por ejemplo, y entonces he adquirido el hábito de llorar ante lo desagradable. Se ha sellado ese hábito y cada vez que me dicen algo desagradable, lloro. No estamos enjuiciando nada. No estoy enjuiciando nada, estamos observando. O si lo que aprendí es a volverme en contra, entonces seguiré el hábito de que ante cada cosa desagradable me vuelvo en contra de la persona o de la situación. Aquí cada uno puede ir reflejándose en los aspectos que quiera. Yo hay algunos que tengo claro y aquí en el canal he hablado alguna vez. Esto, además, muchas veces se enseña en la llamada educación, que cuando el niño se da un golpe en la mesa, se le dice, ¡ay! La mesa, qué mala. La mesa no es mala. Y pum, pum, y el padre o la madre le pega un golpecito a la mesa. Entonces el niño aprende que la mesa es mala y no que él ha de ir con más cuidado. Es como jaimitesco, pero es que esto se repite. Si veis la película Las muchas vidas de Mr. Nobody, del señor Nada, esto ocurre. Todas estas cosas las aprendemos y luego funcionan ya por su propia cuenta. Todas las respuestas que estamos teniendo ahora, si no estamos muy despiertos, inevitablemente son respuestas que hemos aprendido muy anteriormente. Y esto es el pasado que está viviendo con nosotros. No somos nosotros que estamos viviendo el presente. O sea, el pasado está funcionando de una manera mecánica. A tal tipo de estímulos, tal respuesta. La misma que ha surgido una y otra vez a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es tan fácil manejar a la gente. Si quieres que sonría, dile una cosa determinada, que es una persona estupenda, y verás que sonríe y se siente feliz. ¿Le quieres hacer enfadar? Dile que es un ignorante, un estúpido, y no falla. Puntería 100. Es como una máquina de tabaco, ¿verdad? ¿Quieres un Chester? Pues pone las monedas y tienes un Chester. O sea, que la persona está funcionando con todas sus pretensiones, pero está funcionando exactamente como una máquina. Y claro, funcionar como una máquina inconscientemente es lo más opuesto a la vida, a la realización, que requiere una plena lucidez, una plena conciencia de todo lo que está pasando. Si yo no estoy presente allí, viendo lo que pasa y determinando mi respuesta, ¿quién está viviendo en aquel momento? ¿Es un cuerpo por alquilar? ¿Está vacío? Así es que si estamos atentos y observamos, veremos qué disgustos nos llevamos, porque iremos constatando más y más que durante el día, solo en brevísimos momentos, estamos realmente despiertos y por eso nuestra vida está funcionando en un círculo prácticamente cerrado y se están repitiendo las situaciones. Siempre me enfadan las mismas cosas o siempre ocurren las mismas cosas que me enfadan, o al revés, siempre disfruto de la misma manera y tiendo a crear artificialmente las mismas cosas. Esto es importante. O siempre disfruto de la misma manera y tiendo a crear artificialmente las mismas cosas para disfrutar una y otra vez lo mismo. Nuestra vida está hecha de una serie de hábitos, de un disco que va dando vueltas, que va girando. En la medida que yo esté despierto, veré que tengo la opción de poder elegir mi respuesta, de poder crear mi respuesta y romper ese círculo de hábitos. Entonces, si yo estoy realmente despierto, veré que lo único que tiene sentido es que en cada instante, sea cual sea la situación, yo responda con lo mejor de mí mismo. En lugar
de seguir funcionando mecánicamente con enfado, con tristeza, con depresión o con lo que sea, como siempre, si yo estoy despierto veré que ante una situación que antes provocaba en mí una reacción de humillación, de enfado, ahora puedo adoptar una respuesta totalmente positiva. Positiva de sentirme a mí mismo, de sentir mi energía, mi cordialidad, mi visión clara de las cosas. Es decir, que sea yo quien esté creando las respuestas, no porque la situación me la provoque, sino porque yo la estoy creando por mí mismo. Repito, no porque la situación me la provoque el detonamiento, sino porque yo la estoy creando por mí mismo, porque decido vivir en acto el potencial que soy, creando por mí mismo la respuesta, creándola por lo que yo soy potencialmente, que es energía, que es inteligencia y que es amor, felicidad. Actualizar eso y actualizarlo por la elección propia, no porque el otro me lo pida o la situación lo justifique. Lo único que lo justifica es que yo lo soy, y si yo no lo actualizo, nadie lo hará por mí. Eso es importante porque muchas veces en los procesos de cambios que tenemos cada uno, a veces decimos, no, sí, bueno, voy a hacerlo. No, pero ahorita tienes que hacerlo si tú quieres hacerlo, no porque el otro te lo pida. El otro te puede decir, mira, yo creo que pasa algo ahí, o esto me molesta, de acuerdo, pero genial, eso es conversar y entender, cuando uno tiene pareja o amigos, lo que sea. Pero tú eres el que tienes que decidir si tú lo ves o no lo ves. Los demás no tienen que darte permiso, no te dan permiso. No va así. Eres tú, solamente tú. No son los demás. Los demás no son. Y si tú quieres lo haces, y si no, no lo haces. Y a partir de ahí, pues si surgen otras cosas, pues hablas con el otro, con la otra, con quien sea, de ver qué ocurre. Porque puede ser que cada uno vea las cosas distintas. Y cada uno solemos, al no estar observando, sino detonando, actuar con ciertos patrones. Es empezar a tomar en propia mano la propia vida en lo que depende de mí. Y lo que depende de mí son mis propias respuestas. No dependen de mí las situaciones ni los estímulos, pero sí que dependen de mí, totalmente de mí, si estoy despierto en mis respuestas a las situaciones, sean las que sean. Pero esto solo es posible cuando yo estoy muy despierto, cuando estoy medio atontado, medio dormido, que es el estado que diríamos más o menos medio normal, aunque uno no nos demos cuenta. Entonces inevitablemente surge lo habitual y uno se da cuenta de la respuesta cuando ya ha surgido. Por esto es tan importante la atención, la conciencia de tu vibración, porque me permite estar más allá de esos mecanismos que están funcionando automáticamente. Por lo tanto, me permite que esto no funcione aparte de mí. Me permite intervenir siendo yo mismo el que creo la respuesta. Porque yo la he decidido crear, no porque he sido un percutor. Es adquirir una autonomía de criterio, una autonomía ante cada situación. Es manejar los péndulos. Yo contesto a tal situación porque determino contestar, no porque es lo que el otro provoca en mí mecánicamente, por hábitos, por condicionamientos. Esto es como cuando decimos, no, yo ya he perdonado, ya no me acuerdo de esto. Ya al año, al medio año, sí, pero tú te acuerdas, ya, pero tú no me habías perdonado, o sí, te perdona, pero tú te acuerdas, no, tú no, perdona, no. Pero no hay pero. ¿Dónde estamos? No hay pero. ¿Por qué pero? ¿Pero qué? ¿Pero qué? En fin, estas cosas ocurren. Yo me salgo del grupo, de los grupos, de lo que sea, no quiero estar ahí más, pero resulta que ya no voy más ahí, pero sigo pensando, fíjate, pero fíjate de qué, ¿no te has salido? Pues ya está, tío, descansa en paz, colega. La respuesta óptima es siempre aquella que moviliza en mí el máximo de mi energía interior, de mi afectividad interior y de mi inteligencia. Esos son los 3 puntos de los que hablaba ayer. Energía, afectividad, es decir, amor, e inteligencia. La forma exterior será
la que mi inteligencia determine de acuerdo con la situación exterior, pero los ingredientes de esa respuesta siempre son estas tres cualidades: amor, afectividad, inteligencia, energía. Es decir, la conciencia de mi vibración, que es la atención, el movimiento de la energía y el silencio. La forma exterior será la que mi inteligencia determine. En la medida en que yo hago esto, yo me actualizo más y más. Yo crezco en eso que ejercito. Voy acercándome más y más a la plenitud correspondiente y voy eliminando más y más todo lo que son problemas derivados de la falta de actualización. Pero sobre todo es que yo empiezo a ser auténticamente yo, libre de condicionamientos interiores. Entonces es cuando hay posibilidad de que yo llegue a descubrir mi autenticidad, mi fondo, mi realidad. El camino estará abierto. En cambio, si yo estoy ausente y estoy funcionando una maquinaria que se ha construido con el tiempo, allí no hay ninguna posibilidad de que yo descubra nada auténtico en mí. No hay nada, nunca, que justifique que yo no viva más y más lo que soy. O sea que yo, si decido ser auténticamente yo mismo, he de vivir más y más mi potencial en acto, en todo momento. No solo cuando las cosas se ponen serias. He de vivirlo siempre, para gozar, para vivir momentos de descanso, de recreo. Se trata de vivir el recreo, pero con toda mi energía, mi inteligencia y mi afectividad. Es movilizar al máximo por mí mismo. Ahora parece que hemos de guardar siempre nuestra energía para las situaciones que son graves. ¿Por qué? Yo he de vivir siempre mi energía junto con el gozo y con el amor. Hay muchas personas que asocian la energía a situaciones de conflicto y a situaciones de agresividad. Y ahí está el mal, porque no viven la energía de un modo positivo. Luego solo la pueden vivir de un modo negativo, con agresividad. Si vivieran más y más su energía al servicio de la inteligencia, el amor y la alegría, es decir, la atención, la conciencia de mi vibración, la energía y el silencio, si movilizaran su energía junto con su inteligencia y la afectividad, cada vez se sentirían más fuertes y cada vez tendrían menos necesidades de defenderse o de atacar. Pero como ahora la energía no se vive, porque se tiene un modelo de ser persona muy educada o quizá muy bondadosa, la energía no tiene lugar en esto, entonces la energía no crece y al no crecer nos sentimos tan fácilmente vulnerables y entonces necesitamos protestar o necesitamos defendernos y estamos siempre, como si dijéramos, yendo a las malas. Si la energía funciona yendo a las buenas en toda parte, en positivo y gozosa de la vida, como seremos más fuertes, no viviremos el problema de tener que defendernos o de sentirnos atacados constantemente. La persona siempre es víctima de lo que no ha desarrollado. Aquello que no he desarrollado me hace vulnerable, sea lo que sea de las tres cualidades. Aquello que he desarrollado más es aquello en lo que soy más fuerte y por lo tanto más seguro. En fin, queridos amigos, os dejo con este audio podcast de hoy, que tiene que ver también con la autorrealización, con el significado del uso de los hábitos adquiridos y nuevos. Energía, inteligencia, amor. Energía, inteligencia, amor. O atención, que es la conciencia de la vibración, el movimiento de la energía junto con esa conciencia y el silencio. El capítulo de ayer tuvo que ver con la autorrealización. Hoy es la autorrealización y entender los hábitos adquiridos y los hábitos nuevos. Yo creo que esto es bastante sencillo de entender. Es fácil de poderlo poner en práctica de manera cotidiana. Podemos empezar por poquitos, lo que sea. Y eso está bien porque nos ayuda a ir descargando, que es lo que necesitamos, quitarnos culpa. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.